Bienvenidos a todos y todas, soy David Gómez y esto es Ciclismo de ayer y de hoy, un podcast que habla de ciclismo sin filtros. Decía Jordi Martínez, un abrazo Jordi desde aquí, en nuestra grupeta de Telegram, que estábamos viviendo el Tourmento, y la verdad es que no le faltaba razón. Nos quedaba la tercera semana, la que tenía que ser decisiva, la que tenía la etapa reina, la semana en que el desgaste de Visma se tendría que hacer notar, y sí, se ha hecho notar, pero para que no sucediera nada. Veníamos de una primera semana donde os había comentado que me había parecido divertida, pero que se asemejaba más a una vuelta por etapas de una semana que a una gran vuelta. Además allí tuvimos el primer mal día de Vingegaard en la crono, que hacía más complicado que hubiera un poco de igualdad entre los dos máximos favoritos a la victoria final. Ya os comenté en aquel momento que claro, veníamos de la crono de Dauphiné, donde Vingegaard le había podido sacar tiempo a Pogačar, y esperábamos, o yo creo que más o menos todo el mundo esperaba, que Vingegaard volviera a sacarle tiempo a Pogačar y como mínimo eso equilibrara en cierta manera la balanza, pero no fue así. La segunda semana, alguna etapa bonita, sobre todo gracias a tipos como Van der Poel, y tuvimos la aplastante subida a Hautacam de Pogačar. Y al día siguiente, etapa 13, la crono de Pere-Agüdes, donde ya comentamos que Vingegaard hizo una muy buena cronoescalada, pero es que hubo un corredor que fue mejor que él, y es Pogačar. Y en esa etapa 12, además, tuvimos el segundo mal día de Vingegaard, donde se dejó más de 2 minutos. Es decir, comentábamos en aquella segunda semana si el Tour estaba finiquitado o no, y soñábamos con una tercera semana donde el desgaste pudiera pasar factura. Pero la realidad es que desde esa etapa 13 y hasta el final, no ha pasado gran cosa en términos de la victoria final. Sí, el Tour estaba atado y bien atado. Pogačar podía vivir de rentas y pensar en sus vacaciones. Y que de eso hablaremos también en este resumen final del Tour de Francia 2025. Deja que te recuerde que puedes apoyar el proyecto de ciclismo de ayer y de hoy de una forma más comprometida desde iVoox, dándole al bar en azul que encontrarás en la portada de este podcast y que dice apoyar. Haces clic y allí decides qué cantidad quieres aportar cada mes para apoyar al proyecto. Creo que es una de las mejores formas de agradecer e incentivar todas las horas de dedicación que es tras este podcast y la gran cantidad de contenido que se ofrece. Pero además tendrás acceso a los episodios exclusivos para fans, tanto nuevos como los históricos, y si lo deseas, una suscripción gratuita a mi newsletter en Subtrack, en la que también encontraréis contenido extra directo a tu correo electrónico. Para ello solo tienes que ponerte en contacto conmigo por correo ciclismoayeroy@gmail.com o por privado en Telegram, ya sabes, @ciclismoayeroy. Desde ya te doy las gracias por tu confianza. Me cuesta decirlo, pero se ha acabado el Tour y tengo la sensación que se me ha hecho muy largo. Hace tiempo que no tenía esa sensación, incluso en los años 80 y 90, cuando teníamos que chuparnos 10, 11 etapas de días de sprint y con 3 cronos, lo vivía diferente, pues sabía que iban a pasar cosas en las siguientes etapas, que me iba a divertir. Y la verdad es que en este Tour, en la última semana, no ha sido así. Sí que hay pequeñas excepciones, por suerte hemos tenido escapadas de mucho nivel buscando la etapa y eso como mínimo le ha dado un poco de interés, pero ya sabéis, en toda historia, en toda película, casi siempre se ven esas series por los protagonistas y los protagonistas la verdad es que han hecho poco o no han podido hacer mucho más. Esta tercera semana he acabado harto de estar delante de la pantalla mirando cómo Vingegaard seguía a Pogačar y en algunos casos al revés, Pogačar siguiendo a Vingegaard. Pero antes de seguir explicando mis sensaciones, una noticia que se sumaría a esta actitud, ¿no? A esta desidia, ¿no? de este Tour de Francia. Y es que encontré una noticia donde dice que han caído las cifras de audiencia. Son datos de la primera semana, pero estoy convencido que los de la tercera semana aún serán peor. Dice el informe que se muestra un descenso de audiencia en casi todos los mercados. En los principales países ciclistas como Francia, Italia, Países Bajos, Bélgica, se observa una disminución generalizada entre el 5 y el 7% con respecto a la media de los últimos 5 años. Mientras que en España, cuidado al dato, la audiencia cayó casi un 30%. Ojo con este dato, un 30%. Eso es muchísimo. Si yo tuviera un negocio que dependiera de la audiencia, me comenzaría a preocupar. Al final, ¿cómo van a salir equipos ciclistas españoles si resulta que nadie se pone delante del televisor a ver ciclismo?
Es decir, no puede haber un retorno en publicidad para esos equipos y más teniendo estos datos en la mano. Ya se habla de que los patrocinadores que operan exclusivamente en un país o en regiones específicas tienen dificultades para generar un retorno de sus inversiones de patrocinio cuando la audiencia de este mercado geográficamente definido disminuye. ¿Cómo se aguantará el negocio si la principal carrera, la más importante, tiene unas audiencias que cada vez, como mínimo en este año, han bajado? Se estima que el mercado emergente en los últimos años, como Estados Unidos, pues al final solo ha habido unas decenas de miles de espectadores en el Tour de Francia. Y no quiero irme a los años del americano cuando había millones de personas delante del televisor. Está claro que tampoco Estados Unidos tiene un corredor bandera, aunque bueno, están saliendo algunos. Las razones no están claras, pero en el caso, por ejemplo, de Colombia o España, se incide en el hecho de que no haya corredores nacionales que puedan despertar el interés del espectador en general, pero también se apunta al dominio de Tadej Pogačar y UAE, que hace bastante previsible lo que sucederá, y eso provoca que la gente no lo quiera seguir. No sé si vosotros habéis tenido la sensación en alguna que otra etapa de decir, vaya, no me voy a poner aquí a estar 3 o 4 horas delante del televisor porque ya sé lo que sucederá. Y supongo que a lo mejor lo hiciste después de la etapa del Lhotse, que eso fue, vaya, una cosa bastante deprimente, ¿vale? Yo, a ver, ya lo hablaremos. Tampoco quiero meterme ahora de si van cansados, no van cansados, pero al final esto es un espectáculo. Y si van cansados en ese momento, pues a lo mejor habría que mirar de solucionar el tema para que haya un buen espectáculo en la subida final. No sé. Creo que no me toca a mí señalar nada más sobre las razones. Yo solo quería poner estos datos sobre la mesa y compartir con vosotros que no soy el único. No soy el único que se ha quedado un poco cansado de este Tour de Francia. Tadej Pogačar ha sido muy superior que Vingegaard en 2 días puntuales, la primera crono y Hautacam, pero ha dado la sensación de ir toda la tercera semana, a mí como mínimo me la ha dado con el freno de mano. Otros dicen que es muy cansado. No lo sé, la verdad, porque también dio destellos. Sí que es cierto que hizo algún que otro ataque que al final no resultó como la primera y la segunda semana donde se podía escapar. En este caso no podía soltar a Vingegaard, incluso no podía soltar a Only en alguno de esos ataques. Y también hemos visto lo que sucedió en la etapa 21. Quizás sí estaba cansado, pero yo creo que más que cansado físicamente, yo creo que también hay un cansancio psicológico. Al final, vaya, cuesta mantener la intensidad después de llevar todo el santo año con la misma intensidad, ganando, y más teniendo una renta de 4 minutos por delante. También quiero entender que ha querido economizar esfuerzos al máximo. El Tour ya lo tenía ganado y supongo que no contaba con tener ningún desfallecimiento. Luego han llegado los pancartazos que tan mal le sientan a Pogačar. Creo que Indurain lo hacía mucho mejor en ese sentido. Muchas veces, siendo superior, llegaba a rueda de los rivales. Creo que esa forma que tenía Miguel Indurain de correr y que a algunos no nos gustaban en ese momento porque queríamos que ganara lo máximo posible, pero aún minaba más la moral de los rivales. Para mí no tiene ningún sentido hacer lo que ha hecho Pogačar en un par o tres de ocasiones, sprintando a Vingegaard sin la tapa en juego para sacarle unos segundos. Cosas que quizás, pues eso, no acabo de entender. A ver, sí, le va a sacar unos segundos con un mínimo esfuerzo, pero la imagen que deja no es una imagen que le guste en definitiva al espectador, ¿no? O como mínimo, a mí no me acaba de gustar. Si quiere, no sé, pasar a la historia, pues yo creo que no puedes dejar que etapas como Mont Ventoux o la etapa reina del Col de l'Oise o incluso la Panne se te pasen. En especial Mont Ventoux. Creo que es un lugar mágico y que si yo fuera ciclista quisiera tener en mi palmarés en el Tour de Francia. Recordad aquella etapa, una fuga con 34 corredores, donde vimos a Enric Mas a unos 10 kilómetros del final con más de un minuto de ventaja. No sé vosotros, pero daba la sensación de que esa etapa al final se la podía llevar. Pero también se demuestra que en el ciclismo 10 kilómetros en subida, y más en un puerto como Mont Ventoux, no son cualquier cosa.
y más si tienes por detrás un tío como Ben Healy. La explosión de más se produjo a 5 kilómetros de meta. El pundonor, como digo, de Ben Healy, el saber sufrir, porque supo sufrir mucho Valentín Paret-Pentre, y el gran trabajo final en los últimos 700-800 metros de Ian Van Wilder, que no se dejó ir y que llegó hasta la rueda de su compañero para tirar de él y para que éste pudiera economizar, ponerse detrás y pudiera tener un ataque más efectivo. Y una victoria para Valentín Paret-Pentre que la recordará toda su vida y que seguro que le servirá para alargar su vida como ciclista durante muchos años, pues siempre se podrá decir que fue ganador en Mont Ventoux. Tercera victoria en su palmarés y, ojo, etapa en el Giro 2024, etapa en el Tour de Oman 2025 y una etapa en el Tour. ¿Y los favoritos qué hicieron ese día? Pues Vingegaard lo intentó 4 veces, no lo pudo soltar a Pogačar. Aquí no se le puede decir nada a Vingegaard, porque la verdad es que sí que estuvo muy intenso. Y Pogačar también hace un ataque, aunque no saca de rueda a Vingegaard, que puede recuperar. Una diferencia, como decía, bastante ostensible a Hautacam. Sí que es verdad que hay unos metros, pero Vingegaard al final le puede recuperar. Y aquí Pogačar, pa' cantazo, para sumar 2 segundos, lo que os había comentado anteriormente, que no, la verdad es que no sienta nada bien. Aquí no sé si vosotros también tuvisteis la sensación, yo sí que la tuve, de que Pogačar podría haber llegado a la fuga si hubiera querido o lo hubiera intentado con más intensidad. Pero también se dijo que estaba resfriado y que eso le pudo mermar el rendimiento. Sea lo que sea, yo creo que una oportunidad perdida de poner su nombre en una etapa mítica, en un col mítico, y de seguir sumando, ¿no?, en ese número de etapas, porque en la segunda semana decíamos que ya tenía 4 etapas ganadas, que iba por el récord de Dimes, que Cavendish ya estaba temblando, y resulta que al final no ha sumado ninguna más. También comienza a pensar que UAE no quiso hacer más enemigos y que dejó durante esta tercera semana que otros equipos pudieran ganar etapas, por aquello que se dice, ¿no?, de no ser abusivo. Aquí podemos hablar también de un buen día del equipo Gisma, con un Sepp Kuss fantástico tirando, con un Simon Yates mal otra vez. Sí, se ha llevado una etapa y supongo que eso al final le va a contar como rédito, pero a mí me parece que aquí venía otra cosa y yo desde fuera no he visto que Simon Yates sea un corredor diferencial para Vingegaard contra Pogačar. Es decir, yo no lo he visto. Sí que he visto, por ejemplo, que Sepp Kuss ha hecho un buen trabajo. Sí que he visto que a Campenaerts también en muchos momentos le ha hecho un buen trabajo. En esta etapa en concreto también se encuentra a Benoit y, por supuesto, a Campenaerts, que se habían filtrado en la escapada y que le pueden hacer unos metros en la subida. Bueno, no sé, yo creo que aquí sí que hicieron un buen trabajo y la cosa no salió bien. También se puede decir que la táctica de Visma de ir a 1000 todos los días, aquí le pasó factura a UAE, pues no aguantaron el ritmo como equipo. Otras veces hemos visto que aguantaban más corredores de UAE. Aquí Adam Yates y sufriendo mucho, porque en algún momento incluso hizo la goma, y tampoco pudo hacer mucho más Adam Yates porque el control de la carrera lo tuvo Visma. En esta también hubo un momento desafortunado, como la caída de Vingegaard al cruzar la meta y al chocar con un fotógrafo. Por cierto, que el fotógrafo lo expulsaron del Tour de Francia y se quejaba de un dolor en el hombro y yo no sé si eso le pudo restar de cara a las siguientes etapas. Ya sabéis que en un deporte donde todo cuenta y donde nada se cuenta, luego hablaremos de Remco Evenepoel un momentito, cualquier detalle puede ser la diferencia entre ganar y perder. Aquí un dato, y es que Pogačar batió el récord en subida de Mont Ventoux de Iván Mayo y lo dejó en 54:31. Al final la subida sí que fue, aquí sí que se puede decir que se lo curraron, pero que calcularon también bastante mal el final. Creo que fue este día, luego seguiremos repasando otros momentos donde vimos a UAE con una actitud bastante macarra. Y no entiendo estas actitudes, de verdad. Parece que ahora sí se le está subiendo un poco los humos y eso nunca es bueno. También puede pasar al final factura. Vimos en concreto a Nils Politt enfadándose con Iván Romeo por intentar saltar y no le dejó hacerlo. Sí, luego se justificó el alemán con que Pogačar estaba haciendo sus necesidades, pero para mí todo parece una cortina de humo. Esas actitudes camorristas deberían ser denunciables, incluso podía ser objeto de una tarjeta amarilla. Y eso que tanto le gusta a la UCI
cuando pone una tarjeta amarilla a algunos corredores por dañar la imagen del deporte. Pues oye, a mí me parece que aquí se está dañando la imagen del deporte al no dejar que un corredor pueda hacer lo que quiera, es decir, lo que quiera en el sentido de quererse escapar. Pero bueno, para cerrar la etapa 16, una historia que esta nos la hizo ver Roy en nuestra grupeta de Telegram y él dijo que eran héroes sin capas y yo estoy totalmente de acuerdo. Y es la historia del francés Thomas Gallidan del Total Energy que hizo 100 kilómetros, los últimos 100 kilómetros de etapa en solitario y llegó justo para salvar el fuera de control. Estaba enfermo, no se quiso bajar porque la intención era llegar a París y al final lo ha conseguido. El corredor consiguió pasar este mal día, eso sí, con sufrimiento bastante importante y además yo no me imagino enfermo y teniendo que afrontar toda la subida a Mont Ventoux. Como muy bien decía Roy, héroe sin capa. Os hablaba de oportunidades perdidas y yo creo que la considerada etapa reina pues fue una de ellas. Comentaba en la grupeta Telegram ese día, en la etapa 18, que qué sentido tenía poner un puerto de 26,5 kilómetros como final de etapa para que luego se lo fumen. Mala imagen para el ciclismo ese día. Eso no le resta mérito a Ben O'Connor, que supo leer muy bien la carrera cuando atacó en el valle justo antes de iniciar esa subida final, aprovechándose el marcaje entre Pogačar y Vingegaard. Se fue con Irene Rubio y con aquí uno de los fallos de Visma, o a lo mejor un fallo del corredor, Matteo Jorgensen, que la verdad es que ha hecho un tour un poco gris. Y nada, luego comentaré lo del ataque de Matteo Jorgensen y por qué creo que es un fallo del corredor. Ben O'Connor se lleva la etapa. La verdad es que Ben O'Connor venía por la general y supongo que buscando un top 5, aunque cuando le hacían las entrevistas al principio de carrera decía que él veía que podía ser podio. No tuvo un inicio de tour muy bueno, recordar que se cayó en las primeras de cambio y que fue perdiendo tiempo en días donde no los hubiera tenido que perder. Se resituó, se metió en 5 escapadas buscando, como suele hacer, su oportunidad y al final lo hizo en el día grande. Siempre se dirá que ganó la etapa reina del Tour de 2025 y nadie preguntará cómo fue la evolución de esa etapa. Segunda victoria de etapa en el Tour para Ben O'Connor, que ya logró una en 2021. A ver, la etapa tuvo luces y sombras, porque fue una etapa que tuvo una buena subida de desgaste al Glandón, que se subió a 1000 la Madeleine, y aquí no podemos decir nada contra eso. Además, hubo un ataque de Vingegaard incluido. Consiguen aislar a Pogačar, además con un acompañante que es Matteo Jorgensen, que hace una gran bajada en la Madeleine, haciendo que Pogačar, pues eso, tenga que estar siempre atento, se podría decir que a lo mejor incluso incómodo, y cuando todo está ya abajo y no consiguen administrar bien esa superioridad numérica que habían conseguido, yo creo que casi por primera vez en el Tour de Francia, es decir, tener a Pogačar y tener a Visma con un compañero, y además un buen compañero, como es Matteo Jorgensen. Y aquí vengo al error. El error de Jorgensen es irse con Ben O'Connor y Einer Rubio, en mi opinión. Dejar a Vingegaard aislado cuando lo que habían hecho era perfectamente aislar a Pogačar. Jorgensen yo creo que hubiera tenido que permanecer en el grupo, tirando para que no les llegaran los compañeros de Pogačar por detrás, y eso que estaban a más de 2 minutos. Si hubieran comenzado, pues quizás los 3 solos, es decir, Jorgensen, Vingegaard, Pogačar, a lo mejor estaría todavía por ahí Félix Gall, que se le perdió el caballo, pues yo creo que hubiera sido diferente esa subida final y que a lo mejor no estaríamos hablando aquí ahora de que fue aburrida, porque fue soberanamente aburrida y, a ver, que confesar si os quedasteis en algún momento dormidos en la subida o no, porque a mí me pasó. Es decir, que tuve que pegar un par de cabezazos y tengo constancia que no fui el único que le pasó eso en la subida. Yo creo que si Matteo Jorgensen hubiera hecho ese trabajo, hubiera podido llegar a la base del Col del Once y ahí yo creo que Vingegaard hubiera tenido una oportunidad de poder hacer algo más. No sé, a ver, otra cosa es que hubiera salido bien o no, pero como mínimo tuvo la oportunidad, cosa que ya en ese momento no lo pudo hacer.
Además, ese ataque de Jorgensen también provoca que por detrás Vingegaard tenga que ir cerrando los huecos en los ataques en el valle, en el grupo, para tener una posibilidad de etapa por Jorgensen. Fijaros cómo cambia la cosa. Es decir, estábamos jugando a ganar el Tour de Francia y al final estamos jugando a ganar una etapa. A mí me parece que ahí hay un error al final, yo creo que de planificación o del momento. No sé, yo creo que es una de las peores jugadas ejecutadas por Bernal en este Tour. Creo que en esa subida final, al final pues nadie podía hacer frente a UAE, porque al final llegan compañeros por detrás, ponen el ritmo y desistieron totalmente de hacer nada, porque de qué servía, ¿no? Y al final también tuvimos otro nuevo parcantazo de Pogačar, que en este caso le sacó 9 segundos a Vingegaard. No sé, aquí más que nunca creo que se vio que Pogačar quería conseguir la victoria del Tour haciendo el mínimo esfuerzo en esta tercera semana, además sin Almeida, con un equipo que flojeó un poco más que otros años, con su resfriado, además, con la caída que tuvo. Todo ello yo creo que le ha llevado a ser un poco más conservador y pasar de engordar su lista de victorias de etapa. Como mínimo yo lo veo así. Ese día fue el que Pogačar dijo que estaba deseando que se acabara el Tour de Francia para irse de vacaciones. En concreto dijo: caramba, a veces me pregunto qué demonios hago aquí. Esas 3 semanas son larguísimas, es un largo camino hasta París. Y luego en otra entrevista dijo lo de que quería irse a su casa y estar tranquilo. Él mismo estaba cansado del Tour de Francia. Parece curioso, ¿no? Luego añadió que estaba cansado porque cada día Visma lo estaba atacando y que eso le generaba una tensión y que le estaba realmente desgastando. Quiero entender que al final esa táctica de Visma pues estaba consiguiendo su efecto, pero por otro lado creo que el mismo Vingegaard también estaba cansado y eso ha hecho que al final no se pudiera ver más de lo que se ha visto en esta tercera semana. Pero es que luego estaba el discurso, ¿no? Ese de intentarlo hasta el final, y yo creo que no fue así. Hubo días en que decidieron pasar, cambiar de estrategia, e incluso en la última etapa de montaña luego dijeron que habían desistido de la general y que querían ganar una etapa con Vingegaard. No sé, creo que hubieran podido hacer alguna cosa más, o como dijo Roglic, muriendo en el intento, como hizo él, con un par de escapadas en esta semana. Y además el cachondo de Roglic dijo que bueno, como mínimo había salido por televisión, aunque no fuera al final de etapa. La verdad es que, bueno, Roglic al final consiguió el objetivo que quería, ¿no? Que era llegar a París, que yo creo que para él está muy bien, después de creo que de 3 abandonos consecutivos. Y quedaba el día siguiente. Además, si recordáis, fue una etapa recortada a 95 kilómetros, y aquí el listo de la clase fue Tim Arensman, que de nuevo aprovechó el marcaje de Vingegaard y Pogačar para ganar. Fue un poco la repetición más o menos de la anterior etapa. En ese caso fue Ben O'Connor, en este caso Tim Arensman. Se llega al puerto final, a La Plagne, y sí, hay un primer ataque de Pogačar a 14 kilómetros. Parece que eso puede cambiar un poco la dinámica, pero se va con Vingegaard, que no lo deja de rueda como pasó en Otakam. Aquí también cambios, es decir, quizás sí a Pogačar le faltaba algo de fuerza, pero yo creo, vuelvo a insistir, que me parece que es más una cosa psicológica. Arensman, que está por allí, llega, recupera después de ese ataque de Pogačar y se aprovecha del marcaje para irse. Luego llegarán otros corredores, otro ataque de Pogačar, pero que consigue poco y se acabó la etapa. Se acabó la etapa porque llega Lipovic en plan voy a ser tercero en el podio y Pogačar y Vingegaard a rueda hasta el final, donde ataca Vingegaard y pasa por delante de Pogačar en meta. Creo que sería la única vez que lo conseguiría, aunque no le restó tiempo. Sí que es cierto que le resta 2 segundos, pero no tiempo real. Aquí creo que toca apuntar que Vingegaard hizo un mal cálculo al final de la etapa, porque como ya he explicado antes, el equipo dijo que querían ganar la etapa con Vingegaard y olvidarse un poco de la general, y yo creo que si hubieran calculado bien, porque al final toda la etapa subió Vingegaard a la rueda de Pogačar para gastar lo mínimo posible y poder hacer justamente ese ataque que llega a hacer para pasar por delante de él. Yo creo que atacó demasiado cerca de meta y que eso hizo que no pudiera llegar a la altura de Arensman, que se llevaba su segunda victoria de etapa y que él mismo se echaba las manos a la cabeza porque en el ciclismo de hoy en día
en etapas de montaña la cosa se está poniendo carísima y más con estos bestias como Pogačar y Vingegaard. Y la verdad es que ha sucedido alguna que otra vez más de lo que se podía esperar y justamente por ese marcaje que tuvieron los dos. Aquí añadiría un dato y es que a Pogačar acabó el Tour sin que ninguno de los 5 primeros de la general le haya sacado tiempo en ninguna de las etapas. Estoy hablando de tiempo de crono de etapa, no de bonificaciones, porque sí que es cierto que Vingegaard sí que le saca 2 segundos de bonificación en esa etapa que antes he comentado, pero en tiempo real no. Y eso solo había pasado otra vez con un campeón del Tour y fue en 1903, en el primer Tour, donde Maurice Garin lo había conseguido. Por ejemplo, el año pasado Pogačar perdió tiempo con Evenepoel en 2 etapas, cosa que ahora no ha sucedido. Que hay que poner sobre la mesa para saber de qué estamos hablando y lo que está consiguiendo Pogačar en definitiva. Yo creo que bueno, ya hemos hablado un poquito de ese no duelo que ha habido en esta tercera semana entre Vingegaard y Pogačar y bueno, esa sensación que hemos tenido, ¿no? O esa sensación que yo he tenido de un poco de aburrimiento, de hartazgo, de no tener muchas ganas de vivir las etapas porque al final, pues eso, no sucedía gran cosa. Podríamos entender, vuelvo a decir, que los corredores llegaban cansados, pero bueno, es que eso lo hemos vivido en otros tours y al final han pasado cosas y la gente ha hecho todo lo que ha podido y más por intentar darle la vuelta a una situación. Quizás sí, quizás la mano de Pogačar es demasiado grande y aplasta a sus rivales, tanto física como psicológicamente. Pero también es cierto que Pogačar ha acabado el Tour de Francia con ganas de irse a su casa de vacaciones y a falta de confirmación oficial ya se dice, se puede casi asegurar que Pogačar primero tenía planes de ir a la Vuelta a España y que ahora esos planes parece que han cambiado. Y a no ser que dé un vuelco muy grande la situación, Pogačar no va a estar en la próxima Vuelta a España. Eso abre un abanico de posibilidades porque, a ver, Almeida sí que ya iba a ir, pero tiene que recuperarse de su fractura y, ojo, que eso también lo comenté en Sasta cuando envié la última newsletter, están guardando a Juan Ayuso para poder ir también a la Vuelta a España cuando, recordad, que se había dicho por activa y por pasiva que Juan Ayuso no iba a ir a la Vuelta a España. Ahora sí que parece que Juan Ayuso podría ir a la Vuelta a España y que podrían ir con 2 líderes, Almeida y Juan Ayuso. Oye, ya os estoy escuchando frotaros las manos, ¿vale? Por lo del Tour del año pasado y por ese encontronazo que hubo. Vamos a ver, yo creo que es una buena oportunidad para los dos y es una buena oportunidad sobre todo también para Juan Ayuso de reivindicarse y más con esa noticia que hay, que se sospecha que está trabajando una posible salida de UAE. Yo no sé hasta qué punto no lo podemos creer o no, pero como mínimo han cambiado ciertas cosas del entorno de Juan Ayuso y yo creo que bueno, haciendo un podium porque Vingegaard en principio ha confirmado lo que decíamos, Pogačar se ha ido con ganas de vacaciones y en cambio Vingegaard se ha ido con ganas de guerra. Sí que es cierto que Vingegaard no lleva tantos días de competición como Pogačar actualmente y que tampoco ha tenido tanta guerra durante toda la temporada y quizás todavía ande un tanto fresco para poder afrontar la Vuelta a España y que además le deben una Vuelta a España también a Vingegaard, ¿no? Después de lo sucedido en aquella donde hubo el triplete de Kuss, Vingegaard, Roglic y donde dio la sensación que tanto Roglic como Vingegaard eran más buenos que Kuss o que estaban mejor que Kuss y que incluso Vingegaard hubiera podido soplarle esa vuelta también a Roglic. Veremos, yo creo que pinta interesante si van Almeida y Juan Ayuso a la Vuelta a España y que correrán nuevas informaciones sobre ese futuro de Juan Ayuso en UAE, que yo todavía no lo tengo muy claro de si va a cambiar algo o no, pero veremos a ver. Estamos repasando más cosas que han sucedido esta tercera semana y una de las que ha sucedido es el tema Remco Evenepoel y no sé vosotros, pero a mí me ha sorprendido que saliera esta noticia porque ya sabéis que Remco Evenepoel ya había abandonado,
pero se había dicho que no se sabía si tenía una enfermedad, le habían dejado decir en el aire su equipo y tal, pero es que ellos ya sabían que en el Campeonato Nacional Remco Evenepoel se fue al suelo y se había roto una costilla, y que comenzó el Tour de Francia con una costilla rota. Evenepoel dijo que no quería renunciar a su objetivo de intentar repetir el podio y que quería luchar, y suerte que se llevó la crono, aunque no pudo vestirse de amarillo, que supongo que es lo que le hubiera gustado porque perdió tiempo en los abanicos de las primeras etapas, de la primera. Pero bueno, suerte de eso, porque al final yo tampoco entiendo mucho cómo un corredor que aspira al Tour de Francia viene al Tour de Francia con una costilla rota para aguantar lo que aguantó y luego tener que retirarse. No sé si hubiera sido mejor solucionar su problema de costilla rota, entrenar fuerte y a lo mejor pues pensar en la Vuelta a España o pensar en otros objetivos, porque ahora a lo mejor no sé si quedan un poco tocados esos objetivos final de carrera tipo mundial, ¿vale? No sé cómo quedará la cosa, pero eso fue la noticia. La verdad es que a mí me sorprendió bastante la noticia. Y por otro lado, se ha hablado de su fichaje por Red Bull Bora, que se da por cerrado, y que se da para el año que viene, 2026, con un contrato de 3 años, y que dicen también que se han puesto de acuerdo las tres partes, Red Bull Bora, Soudal y el corredor, y que Soudal recibirá 2 millones de euros a cambio de que se haga efectivo el fichaje. Todo eso se da ya por cerrado. Además, también se ha dicho que Evenepoel se llevaría consigo a su mecánico, que también es su primo, Dario Kloek, y a su cuidador, David Herons, y a su director, Klas Lodevik. Eso es lo que se ha dicho sobre el futuro de Evenepoel. Y aquí yo pienso que Mikel Landa se queda sin líder que apoyar. A ver si va a tener que remangarse Mikel a la edad que él tiene. Sería bueno que tuviera que tomar esas responsabilidades. Y vamos a ver con esos 2 millones de euros qué puede hacer Soudal para reforzarse. Y ojo, que todo el desmantelamiento que hizo del equipo en los últimos años para convertirse en un equipo de generales y no de clásicas, yo creo que se viene un poco abajo con la salida de Evenepoel, a no ser que encuentren un nuevo líder que pueda llevar a las generales, porque la verdad es que la cosa quedaría un tanto coja. Vamos a ver qué movimientos hace Soudal para poder presentar equipo y batalla el año que viene. No lo sé. La cosa es bastante extraña. Pero es que ya llevábamos 2 años. Era el segundo año que sonaba y sonaba y sonaba. Y yo creo que también, al final, también se habló mucho antes del Tour de Francia de que Evenepoel venía sin equipo, sobre todo venía sin equipo por la baja de Mikel Landa, que el año pasado no se dijo nada porque Mikel Landa hizo un trabajo excepcional y este año yo creo que se le ha visto más el plumero en ese sentido. Con eso no quiero criticar a los compañeros de Soudal que hacen lo que buenamente pueden. Y nada, seguimos. Volviendo a la carrera, no pudimos ver a Mathieu Van Der Poel durante la tercera semana, pues ya no salió en la etapa número 16 con una neumonía. Eso sí, tuvo tiempo de ponerse la equipación homenaje a su abuelo, a Ramón Polidor, por cierto, muy chula, y después de eso se fue para casa. Una lástima, pues estaba siendo uno de los animadores de carrera, y ahora viendo lo que sucedió en la etapa 21, que luego lo comentaremos, ¿os imagináis que hubiera estado Van Der Poel, y además con esas ganas de querer ganar en París? ¿Qué hubiera sucedido con Van Der Poel? Wout van Aert hubiera ganado, no hubiera ganado, hubiera recibido otro palo de Van Der Poel o no, o Van Aert justamente se resarciría además con Van Der Poel en carrera, que hubiera sido lo ideal. No lo sé, ciclismo ficción. Aquí otro de los protagonistas de la semana será Jonathan Milan, que empató el duelo de sprinters ganando la etapa 17. Aunque no fue un sprint al uso, pues hubo una caída en el último kilómetro que dejó fuera de combate, por ejemplo, a Tim Merlier, que decía en meta, cuidado con las palabras que decía Tim Merlier, que había corredores que preferían caerse que sprintar. Cuidado con esas palabras que dijo Tim Merlier. Supongo que indicaba que había corredores que tomaban muchos riesgos a la hora de afrontar los sprints y que por eso al final se iban al suelo. Aprovecho para felicitar, yo creo, a Jonathan Milan y al líder por el gran trabajo que han hecho, casi imposible en algunos momentos, para poder sumar puntos los sprints intermedios. La verdad es que se han visto algunas etapas con todo el equipo de forma agónica intentando tirar de Jonathan Miller para rascar puntos que al final pues le han llevado a llevarse la regularidad.
Lástima que no hubiera estado Jasper Philipsen, pues creo que hubiera sido mucho más entretenido. Y parece que después de esa caída, esa tremenda caída que hubo en la retirada de Jasper Philipsen, las cosas se tranquilizaron, todo se relajó y al final parece que fue un poquito más fácil para Jonathan Miller. No sé qué hubiera sucedido con Philipsen en carrera, si se hubieran tranquilizado las cosas o no, pero la verdad es que estaba siendo un duelo bastante interesante que al final nos hemos quedado sin verlo. Aquí también apuntar la victoria de Caden Groves, que como ya sabéis venía de forma sorpresiva a acompañar a Philipsen. Philipsen, Van der Poel querían asegurar muy bien el sprint de Philipsen y venía a eso, a trabajar, pero se le abrió una posibilidad muy bonita en la etapa número 20 y en esa etapa número 20 consigue una victoria muy buena, cerrando la trilogía de Vuelta, Giro y Tour, y él mismo decía que estaba emocionado porque era la primera vez que ganaba en escapada. Aquí la verdad es que fue un fastidio porque teníamos a Ian Romeo, además yo lo veía muy fuerte, con muchas posibilidades de poder hacer algo bonito en esta etapa, y resulta que en uno de los ataques que hace en una bajada se va en una de las curvas y se va al suelo. Y aquí yo también marcaría lo de los héroes sin capa, porque la verdad es que se pega un porrazo contra el bordillo, se ve al final de la etapa cómo está magullado por todos lados y el tío se levanta, se sube en la bici y continúa. Siempre digo lo mismo, nosotros haríamos lo mismo que ellos. Yo creo que no, la verdad es que creo que no, que parece inverosímil que se levanten y puedan llegar, y por eso siempre hay que aplaudir a los corredores. Y aquí también creo que hay que aplaudir, aunque alguno incluso le amenazó en medio de la etapa, y es a Jordan Llegat, que se filtró de nuevo en una escapada para poder conseguir el top 10. Se vio una imagen donde Jonas Llegat estaba en la escapada y por detrás Ben O'Connor tirando del grupo para intentar defender su 10ª posición, y también llega un momento que Ben O'Connor dice que ya no puede más y ni él ni el equipo pueden más y lo dejan correr, y de esa forma Jordan Llegat llega a meta. Aquí lo que sucedió en esta etapa es que el corredor Simone Velasco, según palabras de Jordan Llegat, le amenazó, le dijo que pintaba en la escapada, que estaba jodiendo la escapada, que con él en la escapada iban a tener menos posibilidades de llegar y que se tenía que dejar ir, y bueno, hubo malas palabras contra el corredor, pero la verdad es que se le ha currado mucho. Ya decíamos que Jordan Llegat era un corredor que está en forma ascendente, es uno de esos corredores que bueno, quizás puedan saltar de Total Energy, porque la verdad es que se lo está currando mucho en vueltas de una semana, y ahora hemos visto que mira, en el Tour de Francia haciendo un top 10, que ya sabéis que un top 10 siempre se revaloriza mucho a un corredor. Y ojo que en esta etapa también hubo la buena actuación de Fran Van der Broek para Team Picnic, y bueno, Fran Van der Broek que consigue de nuevo una segunda posición en una etapa del Tour de Francia, como ya consiguió el año pasado justo en la primera etapa en su debut en el Tour. ¿Y por qué lo apunto? Porque es muy importante, porque son 150 puntos para Team Picnic. Y fijaros una cosa, que la tenía guardada para más adelante, ya que estamos hablando de Team Picnic, lo voy a sacar aquí. Y es que ahora Team Picnic no es el equipo que está en peligro, porque recordad, Cofidis ahora es el equipo que está fuera del World Tour, ¿vale? Pero ahora el que está justo encima de él es Intermarché, aunque ya hay una diferencia de 1.500 puntos, Cofidis está 1.500 puntos por debajo. Luego vendría Astana, que Astana ha perdido como 2 posiciones, y es que el Tour de Francia que ha hecho Astana ha sido bastante flojito, ¿vale? Pero bueno, tiene 2.100 puntos de ventaja sobre Cofidis. Y ahora Team Picnic, que estaba, ya lo comentamos, que alguna vez había estado por debajo incluso de Cofidis, ahora Team Picnic está el tercero de la lista, con 2.100 puntos también de ventaja, porque ha hecho, yo creo que un Tour excepcional. Ellos mismos lo habían dicho, habían dicho que confiaban mucho en el equipo, que creían que iban a hacer un buen Tour de Francia y que ese Tour de Francia les iba a salvar la papeleta. Pero ojo, esperaban al final que Oscar Onley también se metiera en la general como se ha metido. Yo creo que no lo tenían en mente. Y ojo también porque, vamos a ver, otra cosa, se está comentando que el Lotto e Intermarché se pueden fusionar,
Yo creo que eso haría que Cofidis se pudiera salvar al fallar un equipo, pero es que cuidado, porque ya tiene a 1X solo a 300 puntos por detrás. Es decir, que Cofidis ahora ya se tiene que empezar a preocupar de 1X y no de los que tiene por encima. Y es que 1X también ha conseguido muchísimos puntos, sobre todo con la posición en la general de Tobias Haaland Johannesen, que luego hablaremos un poquito de él. ¿Y qué nos queda más? Nos queda la etapa 21. La etapa 21, la última, con esa subida a Montmartre que se tenía que hacer en 3 pasadas. Y de nuevo la polémica. A ver, el Tour de Francia ya había comunicado que en caso de lluvia, pues se iban a... o se anularía la subida a Montmartre o se anularían los tiempos. Y así fue. Al final decidieron mantener la subida a Montmartre, pero se decidió que en la cuarta pasada por meta se anularían, la cuarta o la primera, no lo sé, ahora no recuerdo bien, se anularían los tiempos y que por tanto esa subida y bajada de Montmartre pues ya no contaría. Si hubiera una caída o lo que fuera, no contaría para la general. Y eso daba pie a que seguramente hubiera más corredores que se la quisieran jugar, sobre todo en la bajada de Montmartre, porque al final el adoquín pues estaba bastante mojado. A ver, ya sabéis, a mí no me gustan este tipo de decisiones. Me gusta más que se corra todo y que el que pueda correr más que corra, el que pueda correr menos pues que se quede. Pero me parece que nos tenemos que quitar ya de la cabeza que eso era en los tiempos de los años 80-90, que ya no sirve remitirse al ciclismo de antes para justificar lo que se pueda hacer en el ciclismo de hoy. Creo que el ciclismo de 2025, aunque nos pese, este es el camino que hay y ya está. Hay que ser conscientes de que el ciclismo ha cambiado y que eso ya está encima de la mesa. ¿Vale? Y no lo vamos a poder cambiar por mucho que nos quejemos. Por tanto, hay que comenzar a hacerse la idea de que eso va a ser así. A ver, por contra, creo que de otra manera quizás no hubiéramos vivido un final tan bonito y con una de las imágenes, yo creo, icónicas de este Tour de Francia. Estoy convencido que si de aquí a 10 años le preguntas a alguien por el Tour de 2025, te contará que Wout van Aert dejó en Montmartre a Pogačar, y un Pogačar que buscaba la gloria, vestido de amarillo, quizás como lo hizo Hinault, ganando en París, que no es poco. Y yo creo que sí, esa nos dejaría una imagen icónica. Yo creo que a lo mejor de otra forma no hubiera sucedido. Creo que Pogačar se hubiera guardado un poquito más y que hubieran sido pues otros corredores que se hubieran ido por delante, escapándose, y que quizás pues Pogačar se hubiera mantenido más en el grupo. Además, Pogačar dijo después de la etapa que no se sentía con fuerzas para hacer la última etapa y que un poco le vinieron un poco más ganas cuando vio que se anularon los tiempos, y entonces sí que la disputó, pero cuando él salió por la mañana, por la tarde, mediodía, pocas ganas tenía de hacer la etapa. No tenía ganas de que le metieran otra vez un poco de tensión en esa subida a Montmartre. Creo que la historia hubiera sido diferente. Pero vaya, al final también hay que tener en cuenta, a mí es una etapa que me gusta mucho. Yo creo que es un acierto por parte del Tour de Francia hacer esta etapa, se anulen o no se anulen los tiempos. Yo creo que es un mal menor que se anulen los tiempos si luego podemos vivir una etapa como la que vivimos. Y yo creo que también abogaría porque no siempre fuera igual, ¿no? Que una vez fuera el sprint, incluso alguna vez en crono, otra vez con Montmartre, para así dar un poco de diferencia y de vidilla también al final en el Tour de Francia. También se oyen voces, he podido escuchar un par o tres de entrevistas a corredores que la verdad es que no les gustó nada esa etapa, ¿no? Porque creen que aparte del peligro que puedan tener, pues un último día en París es para darse el homenaje después de 20 etapas y bueno, poderse dar ese baño de multitudes, que la verdad es que se lo dieron. Había imágenes preciosas de corredores pues eso, haciendo espectáculos, subiendo a Montmartre, que yo creo que de otra forma no se hubieran visto. Por ejemplo, hay una imagen de Roglic, ¿no?, que va saludando a todo el mundo subiendo por Montmartre, o otra de Arnaud Demer, ¿no?, que está ahí alentando a todo el público a que vaya animando cuando él va subiendo por Montmartre. Eso no lo pudiéramos haber vivido, y yo creo que son imágenes muy chulas, como fue muy chula la resolución final de la etapa,
cuando vemos la última subida de Montmartre, Pogačar pegando un arreón y ya pensamos que vaya, que sería el definitivo, que Pogačar se podría ir y que podría ganar vestido de amarillo en París como hizo Hinault, como ya he contado antes, pero la sorpresa fue que Van Aert se abre a la derecha y le hace un golpe de cambio de ritmo y se va solo Van Aert en busca de una victoria meteórica. Yo creo que es una victoria, vamos a llamar una victoria de justicia poética también, justicia ciclista, ¿no? Porque Van Aert pues ha estado pues eso, muy machacado durante toda la temporada. La verdad es que no está siendo una temporada fácil. Desde su caída en la Vuelta a España, la verdad es que está costando mucho que Van Aert pueda tener ese rendimiento. Pero bueno, aquí tenemos una etapa en el Giro de Italia, una etapa en el Tour de Francia y vamos a ver, como siempre decimos, a ver si eso hace que se anime Van Aert a hacer más cosas y a tener más éxitos, porque yo creo que es un corredor, como siempre decimos, que siendo un grandísimo corredor le falta palmarés, y le falta palmarés porque también se ha encontrado pues con otra bestia que es Van der Poel, o en este caso con otras bestias como Pogačar y compañía, ¿no? Que le están cerrando un poco el paso. Pero bueno, yo creo que esta victoria la tendrá bien guardadita en su recuerdo porque es un momento bastante bestia. Y no sé qué opináis vosotros. Pogačar llegaba también sin fuerzas. Se está comentando mucho también eso, ¿eh? Yo no sé si se junta aquí la ambición de un corredor como Wout van Aert, que pudo administrar su energía para concentrarla toda en esta última etapa, y además que estábamos en su lugar predilecto, en el lugar donde Van Aert puede explotar al máximo sus características en un esfuerzo de unos segundos, de unos minutos, ¿vale? A tope, en referencia a Pogačar, que si bien también puede tener características similares en ese sentido a Van Aert, quizás con el tute que llevaba encima a lo mejor ya no pudo reaccionar. No sé cómo lo ves, pero parece curioso, ¿no? Que al final sí que un Visma le ha sacado de rueda a UAE. Pero bueno, lo dejamos ahí en ese tema más anecdótico. Y nada, entrando un poquito, vamos un poco acabando. Bueno, aún nos queda repasar un poco la general, ¿vale? Nos queda también repasar la actuación del ciclismo español, y también, si queréis, podemos apuntar que Ben Healy al final fue escogido el supercombativo de este Tour de Francia. Yo creo que más que merecido para Ben Healy, porque tuvo buenas actuaciones tanto en la primera como en la segunda como en la tercera semana. Por tanto, Ben Healy yo creo que se merece ese galardón para este final de Tour de Francia. Y el ciclismo español, pues el ciclismo español, yo creo que hemos tenido uno de los peores tours que se recuerdan de los últimos años. Sí que es cierto que había muy pocos corredores en la lista, pero bueno, que teníamos algunos que aspiraban a algo. Aquí tuvimos la reconversión de Ring Mas atacando un Mont Ventoux en la etapa 16, ya lo hemos comentado, que parecía que era el momento que podría, pues eso, conseguir una victoria que hubiera sido bastante mítica si la llega a conseguir, pero en Ring Mas por alguna razón venía sin las piernas que tenía que venir. Y yo me pregunto si estás encarado a un objetivo, como que al final te faltan esas piernas. No sé, a lo mejor estaba enfermo en algún momento u otro y eso le pasa factura, porque recuerdo que en las primeras etapas se vio un Enric Mas que estaba bastante bien, además en unas cotas que no son lo suyo, y estuvo aguantando bastante bien con los primeros. La verdad es que bueno, que no fue el mejor Tour de Francia para Enric Mas, y además tuvo que abandonar en la etapa número 18 porque creo que tuvo una caída y eso le provocó una molestia en la rodilla, y ahora se ha hablado de que tiene una flebitis. Vamos a ver si se la puede curar para ir a la Vuelta a España, y vamos a ver si ya alguien se da cuenta que al Tour de Francia no puede venir a hacer generales. El Tour de Francia desde el primer día debería venir a buscar etapas, como muy bien hacen otros corredores, o que a lo mejor puede ir al Giro de Italia a hacer otro tipo de carreras, ¿vale? No sé, yo creo que tendría que abrir un poco más el abanico, porque no es que Enric Mas sea un mal corredor, pero yo creo que a lo mejor los objetivos no los tiene bien señalados.
También tuvimos el abandono de Carlos Rodríguez en esa misma etapa 18. La verdad es que el día anterior, que es el día de Jonathan Milan, que acaba en ese sprint que no fue sprint, que ya lo he contado antes, tuvo 2 caídas y al final en una de ellas se fractura la pelvis y otra vez fractura de pelvis y llega a meta. Es que yo lo encuentro inhumano. La verdad es que es una burrada. Bien, es cierto que Carlos Rodríguez tampoco estaba teniendo su mejor tour, pero se estaba sabiendo reconvertir, se estaba filtrando en varias escapadas, no sé si 3 o 4 escapadas, y eso hacía que estaba cogiendo tiempo para poderse asegurar pues un puesto en el top 10 de la general. Quizás no es lo que esperábamos de inicio del corredor, pero bueno, tampoco estaba dejando un mal sabor de boca al final, viendo cómo se lo estaba currando. Eso dejó a Cristian Rodríguez como el mejor corredor en la general y pudo meterse en el top 20. Al final acabó en la posición número 20 Cristian Rodríguez. ¿Por qué? Porque Adam Yates se deja tiempo en la etapa número 20. Si Adam Yates no hubiera perdido tiempo en la etapa número 20, Cristian Rodríguez hubiera acabado en la posición 21. Y ojo, que esa posición 21 no la tiene ningún corredor español desde el año 1981, cuando Alberto Fernández ocupó justamente esa plaza 21. Es decir, que llevamos desde allí siempre con alguien más allá de la posición número 20. Además, aquí no se cuenta el año 1998, ya que no hubo ningún español que acabara el Tour de Francia, recordarlo por el caso Festina. Y fijaros también otro dato, y es que desde el año 2000 es la segunda vez que no hay ningún español en el top 10. El otro fue en el año 2022, donde el mejor español fue Luis Le, que acabó en la 13ª posición. Por tanto, eso nos dice que hemos tenido ahí un hueco bastante importante que hay que rellenar como sea para poder aspirar a algo en la general del Tour de Francia. Sí que hubo luces, yo creo que hubo luces, por ejemplo, hubo luces con Iván Romeo, que hace muy buena crono, que además es protagonista en un par de escapadas. En la primera, pues a lo mejor le faltó vista para coger la escapada buena. En la segunda, ya lo hemos contado, que tuvo la mala suerte de la caída. Pero yo creo que estuvo ahí, muy activo, y la verdad es que no se le puede tachar nada a Iván Romeo en este Tour de Francia. Como tampoco creo que se le pueda tachar nada a Raúl García Pierna, que yo creo que ha dado un paso adelante como corredor, porque se ha visto con la seguridad de poderse meter en varias escapadas y además de ser protagonista en esas escapadas, luego, cuando lo cazaban, seguía trabajando para Kevin Bappelin. La verdad es que yo creo que está muy bien recordarle a Raúl García Pierna que ha hecho un gran trabajo. Y nada, lo dicho, toca repasar lo que ha sido un poco la general, porque así también pondremos sobre la mesa otros nombres importantes. Pogačar se lleva la victoria, su 4ª victoria en el Tour de Francia, además el Tour de Francia más rápido de la historia, el Tour de Francia más rápido de la historia, y Pogačar se convierte en el corredor más joven en ganar 4 Tours de Francia. Porque antes el récord lo tenía Eddy Merckx con 27 años, 1 mes y 6 días, y ahora lo tiene Pogačar con 26 años, 10 meses y 6 días. La verdad es que, sigue sumando récords. Segundo, Vingegaard a 4.24. Yo creo que de Vingegaard, pues, poco más se puede decir. Yo creo que lo ha intentado. Y no sé, ya lo decía la segunda semana, que tiene que ser muy frustrante, que teniendo buenos números, buenas piernas, un buen entreno y te quedes a 4.24. Yo creo que esos 2 malos días le han pasado mucha factura, porque luego sí que es verdad que las cosas han estado más igualadas, por lo que sea, por el cansancio de Pogačar o por la economía de Pogačar, por no querer gastar más, pero al final, creo que se tiene que quedar con eso. Tercero, Florian Lipovic, que al final se queda en la general a 11 minutos exactos de Pogačar, y la buena noticia de Florian Lipovic, que yo creo que se lo ha currado mucho. Ha sabido aprovechar la oportunidad que le dejaba al equipo, porque acordaros que en la previa os dijo que lo que había dicho el equipo es que Lipovic se tenía que quedar a rueda de Roglic y que no podía ser así. Yo creo que al final vieron que se podían cambiar esos planes para que Lipovic sea, yo creo, para mí, un sorprendente tercero, pero yo creo que ha sabido aprovechar también un poco los fallos de los demás para poder meterse aquí. Yo creo que se le genera a Red Bull Bora un problema, ¿no? Porque Roglic a lo mejor pues ya lo tienen un poco más encasillado, podrán hacer o deshacer un poco más, pero llegando Renko Benepul, a ver qué puede hacer Lipovic con
con la temporada. Y cuarto, yo creo que aquí sí también estamos de acuerdo que Oscar Onley, cuarto, sorprendente, además luchándolo mucho. Recordaros la etapa número, creo que fue la 19 o la 18, donde lo tenía casi todo perdido a más de 2 minutos de Lipovic. Allí sí que es verdad que Lipovic se inmola con un ataque un poco suicida. Pero bueno, eso le sirve a Oscar Onley para llegar por detrás, para no rendirse, para crear en él y al final conseguir esta cuarta posición que además le da 750 puntos al equipo, que es una burrada. Luego, quinta posición para Félix Gall, que mira, sin hacer mucho ruido se mete en su mejor posición en el Tour de Francia. Yo creo que es un corredor que podría aspirar a hacer alguna cosa más, pero no sé si se lo acaba de creer, porque es un grandísimo escalador. Luego, Tobias Halland Johannessen, que yo os decía en la previa que el equipo venía a, pues eso, a hacer una buena general, a hacer un top 10 con el corredor. Yo creo que podía ser posible, pero sexta posición, yo creo que vaya. No sé si contaba con que pudiera acabar en la sexta posición, pero al final lo ha hecho también muy bien, siendo también de los que aguantaba más con los mejores. Kevin Bakelin al final séptimo, ha ido bajando posiciones hasta que ha acabado en la séptima posición, pero también tiene muchísimo mérito poder acabar en la séptima posición para Kevin Bakelin, y yo creo que, no sé, no va a pensar el ciclismo francés que puede ganar un Tour de Francia con Kevin Bakelin, a lo mejor sí que pueden pensar que llega Paul Seixas, pobre Paul Seixas, con la presión que va a empezar. Dicen que el año que viene ya vendrá a hacer el Tour y vaya presión va a tener el pobre, pero bueno, Kevin Bakelin le ha dado minutos de televisión a Francia porque han estado muy pendientes del mejor francés en la general. Primož Roglič al final acaba octavo, pero yo creo que es más una cosa testimonial, porque ya dije desde la segunda semana que él había dicho que el objetivo era llegar a París, y al final lo ha cumplido, ha llegado a París, ha podido acabar, y yo creo que casi tiene la temporada hecha. No me sorprendería mucho que hubiera algún objetivo ya por delante para Primož Roglič, y vamos a ver cómo afronta la temporada que viene. Ben Healy al final acaba noveno, por sus huevos iba a decir, porque la verdad es que hace un Tour de Francia brutal. No sé si va a poder repetir un Tour de Francia así Ben Healy, porque yo creo que ha estado en un momento óptimo de forma para poder aguantar todas las escapadas que ha hecho, para poder sacar tiempo, para poder ganar, para poder ser líder. La verdad es que ha sido brutal. Y ya lo he comentado, Jordan Llegat, que acaba en la décima posición, que yo creo que también hay que aplaudirlo porque se lo ha currado mucho desde las escapadas. Poca cosa más. Jonathan Milan, que al final se lleva la clasificación por puntos, al final sin sufrir muchísimo. Tadej Pogačar, que se lleva la clasificación de la montaña de forma pues casi accidental, porque Lenny Martínez pues la estuvo disputando, pero la verdad es que la lió parda Lenny Martínez, no solo por la botella pegajosa, que la verdad es que, vaya, otra vez estamos hablando de malas imágenes, y eso fue tremendo. Para un corredor que estaba haciendo una grandísima temporada, para un corredor que estaba dando una grandísima imagen, tener esa imagen, la verdad es que no es muy de agradecer. Además también creo que le perjudicó porque tuvo una sanción de puntos en la montaña. Bueno, la verdad es que no la ha tenido nada fácil tampoco Lenny Martínez, con un inicio de Tour, la verdad también muy malo, con esa caída que tuvo que ir readaptándose. Al final maillot blanco para Florian Lipovic, que yo creo que ni se lo cree él, y aquí no sé si es una pequeña sorpresa o no, pero Team Bismarck se le ha llevado la clasificación por equipos a UAE, cosa bastante rara porque cuando UAE gana una general normalmente también se lleva pues la clasificación por equipos, pero bueno, que es una cuestión bastante testimonial. Y nada, hasta aquí un poco el comentario final de este Tour de Francia. Nada, solo queda daros las gracias por haber llegado hasta aquí y como siempre deciros, sed felices, disfrutad del ciclismo. Chao, chao.